Ahí tenemos la presentación. ¿Todos ven? Sí, ahora sí. También. Sí, que se ve. Inge, no me ha llegado el PDF de lo que he enviado. No te llegó. Normalmente lo bajan de este, ¿no? Inge ha enviado la tarea, pero no el PowerPoint. Ah, sí. A ver, lo vamos a arreglar. Eso, por favor. Bueno, ahí tienen una presentación de lo que es el tema. Bueno, a ver. Una interpretación de espacios vectoriales donde se usan. Por ejemplo, los vectores en R3 tienen 3 coordenadas. Es un elemento que tiene 3 coordenadas, X, Y, Z. En este caso, en la presentación dice una interpretación electrográfica de las zonas del músculo. Entonces, nosotros tenemos una variable que es el tiempo, y otro es la frecuencia, y otro es la amplitud de la frecuencia que tiene. Entonces, nosotros, si lo tenemos, podemos graficarlo, ¿no? Y ahí ven un gráfico. Dependiendo del tiempo que se va dando, entonces ahí podemos determinar gráficamente la posición de las pulsaciones o el rango de pulsaciones que tiene una persona en el tiempo, la frecuencia y la amplitud que tienen estas variaciones que van haciendo. Y ahí tenemos, como dice, la interpretación electrocardiográfica de los músculos, del corazón, de cualquier parte. En su secuencia, como va variando y para hacer seguimiento, ¿no? Entonces el tiempo normalmente puede ser menos de un segundo, cada milisegundo que se hace una gráfica, y tenemos así como la pantalla una gráfica continua que se presenta en el análisis de esto, ¿no? Pues cuando trabajamos vectores, imagínense, tiene una gran amplitud, y más todavía cuando nosotros usamos programas o software que utilizan los vectores como elementos de esto, ¿no? La teoría vamos a empezar el espacio vectorial. Ahí tenemos un conjunto, le llamamos RAN, que serían los vectores de n coordenadas. ¿Sí? Entonces, yo tengo un vector B sub 1. Este vector B sub 1, vector B sub 2, puedo sumar los dos vectores y obtener un tercer vector. Que si ustedes fijan en la figura que está en su pantalla, se representa que los dos vectores también están en el mismo conjunto, o sea, el resultado conjunto RAN. Y lo mismo sumamos con un tercero, cae en el mismo. Y si vamos realizando así, entonces vamos generando infinitos vectores. Un espacio vectorial es un conjunto indeterminado. Es muy grande. Cuando entre dos vectores que se tengan, ¿no? Agarro primero, con segundo sumo con el tercero y así hacemos una suma y se va a generar. Más todavía se hace este conjunto más grande si cada vector que está en ese espacio vectorial, ese conjunto inicialmente que estamos definiendo, multiplicamos por los escalares, por un conjunto de escalares R, como alfa de sub 2, así. Y por alfa, que es un número real, imagínense, generamos también infinitos vectores. Por supuesto, también se pueden denominar múltiplos del vector, ¿no? Que se va generando. Entonces, ahí se tiene infinitos otros vectores. Por lo tanto,
a este conjunto que llamamos espacio vectorial, o es un conjunto generado por un vector que sea distinto de cero. No puede ser cero, porque cero no generamos nada. Y nos crea un conjunto llamado espacio vectorial. Por lo tanto, vamos a trabajar todo este semestre con este conjunto. Ahora, para que sea vectorial identificado como un espacio vectorial, una forma que cumpla las condiciones que menciona principalmente el espacio vectorial. ¿Qué propiedades debe tener el espacio vectorial? Que cumplen como su condición de espacio vectorial. Entonces, en forma analítica podemos ir definiendo que son 10 axiomas, ¿sí? Donde esos 10 axiomas deben cumplirse y vamos a mencionar, ¿no?, las condiciones que tiene ese espacio vectorial. Vamos a llamar B mayúscula a ese conjunto llamado espacio vectorial. Entonces, si yo tengo dos vectores cualesquiera, el primer axioma, conjunto B mayúscula, entonces la suma de ellos también está en B. Lo que hemos ido mencionando. En teoría de grupos se llama una ley de composición interna, ¿no? O sea, en la idea de que se va generando infinitos vectores, ¿no? El segundo axioma es el axioma de asociatividad. Es un axioma en los vectores que cumplen. O sea, no interesa el orden que sumamos. Vectores se va sumando de dos en dos. Para que se tenga axioma de comité que tiene los dos vectores, ¿no? Que cualquier dos vectores que estén con B mayúscula, la suma de ellos. El cuarto axioma es la existencia del elemento neutro. No, para su vectorial B. Por lo tanto, el neutro es otro elemento del espacio vectorial. Es el vector. Pero se aplica a cualquier vector, incluso también el vector no se suma al vector no. El vector no. En función de que B más 0 es igual a 0 más B. Aparentemente es la condición de conmutatividad. Se aplica eso que existe el elemento neutro 0, que es el mismo, o sea, es único a la derecha y a la izquierda. Y la existencia, ¿no? La existencia de que ese elemento exista, ¿no? Relación que está de rojo a la derecha en la axioma número 4. El elemento neutro tiene inverso, ¿no? Entonces, normalmente en los vectores hemos llamado menos B, el opuesto de B, y B también es el opuesto de menos B, ¿no? Son opuestos recíprocamente bellos. Y bueno, en el axioma 5, la parte roja habla de la existencia del elemento neutro que es único y bueno, que existe B más menos B, o menos B más B me da 0. Si cumplimos el 5 axiomas, si ustedes repasan, en álgebra 1 tal vez han visto, se llama un conjunto que cumple las condiciones de un grupo abeliano. Estamos trabajando con conjuntos indeterminados. En álgebra se hablaba de conjuntos finitos o con algunos conjuntos que también eran indeterminados. El segundo par de condiciones es los
axioma 6 al 10 para que sea un espacio vectorial. El axioma 6 se llama ley de composición externa, porque habla de escalares. Y en el primer gráfico hemos visto que los escalares es un conjunto que está fuera del espacio vectorial. Son los números reales, principalmente. Entonces, cualquier escalar que multiplique un vector también que está en el mismo conjunto inicial. Bueno, entonces, por lo tanto, va en ese sentido, ¿no? El 7 tenemos dos vectores, b sub 1, b sub 2, y un escalar. Entonces, es una axioma de distributivo, un escalar, un vector. En este caso, ¿sí? Se distribuye el escalar que va multiplicando a los dos vectores respecto de la suma. Que habla escalares respecto y es distributivo del producto de un vector respecto de la suma escalares que están en números reales. Entonces, que también se cumple como axioma. 9, que habla de una asociación mixta, que llaman, porque tenemos la multiplicación de dos escalares respecto de la multiplicación con un vector. Ese escalar puede factorizarse, multiplicar un de ellos al vector y después nuevamente multiplicar el resultado de ese vector al escalar. Hacer doble multiplicación de vectores con un escalar. La primera relación de la izquierda es el producto de dos escalares. Si multiplicamos con un vector. No es distinta, ¿no? Cuando multiplicamos un escalar con un vector, hay que multiplicar dos escalares. La existencia del elemento neutro respecto del producto, ¿no? Es respecto al conjunto de los elementos neutros. Cualquier vector multiplicado por ese vector, o por uno, perdón, hacemos de que ese. Entonces, que deben cumplir, que quiera llamarse, son los 10 axiomas para cumplir que sea un espacio vectorial. Estos 5 con respecto a la ley de composición interna, que es la suma, que es respecto a la ley de composición externa, que es el producto de un escalar con respecto a un vector. Y que nos da. Bueno, entonces nosotros tenemos que demostrar cualquier conjunto que nos da las condiciones, los 10 axiomas. Va a ser muy tedioso este tema. Tenemos esta situación. Considerar el producto que se tiene principalmente en este tema. ¿Está bien? Bueno, entonces, también esta demostración lo podemos hacer analíticamente o hacer de manera que se cumpla estas condiciones en cualquier. Entonces, en vez de hacer la demostración tediosa de los 10 axiomas, el ejercicio se hace complicado, pero en la teoría no es que vamos a ir demostrando. Yo les voy a demostrar gráfica lo que es un espacio vectorial. Hay la relación de espacios vectoriales que se tiene. En este caso voy a hacer un ejemplo de L2. Sabe
es de dos coordenadas. Nos han habituado a llamar la coordenada X, es la abscisa, y la coordenada Y, la ordenada o el eje vertical. El vector va a tener dos coordenadas. Por ejemplo, el vector C tiene coordenadas 2, 0, 7 y 0, 52. ¿Qué podemos hacer? Por U. Entonces, si yo quiero sumar los dos vectores, entonces sumo tanto en el eje de las X y en el eje de las ordenadas. Es el método analítico y nos da otro vector que está de rojo en el mismo espacio vectorial. La primera ahí. Y de esa forma podemos ir mostrando entonces nosotros cualquier de las axiomas que nos han dado en forma gráfica. Entonces el siguiente es que de los tres vectores me sale de que es asociativa. ¿Está bien? Entonces voy a el eje de las ordenadas, no parece una recta, pero es una recta. No lo vean en una curva, ¿no? La curva es la curva. Entonces tengo el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Vector. Tengo otro vector. Con la suma, gráficamente trazamos paralelas y la intersección me da este vector. Este vector puede ser U más B, porque este vector que está aquí es B. ¿Sí? Pero también la otra forma podemos que este es B más 1, ¿eh? Porque este vector es paralelo al otro, la situación que se da el vector. No se parecen paralelos, pero son paralelos. ¿No ven? Suman los vectores. Entonces, ahí demostraríamos la conmutatividad que tienen los vectores. Ahora, si sumamos a un tercer vector que si yo trazar Z, pues yo puedo hacer aquí. Y el vector resultante de la suma que es B más Z, ¿no? Los tres vectores. O también vector V más Z. Puedo agarrar el vector Z, puedo sumar y después sumarle B. Entonces yo trazo, voy a tratar de hacer, tengo así el vector Z más U, vector B. Y el vector B me va a dar el mismo vector. Entonces, los vectores se cumplen en forma gráfica. ¿Está bien? Tenemos el elemento neutro, que es el origen de coordenadas, que sus coordenadas son 0, 0. Cualquier vector Z más 0, 0 me da Z. El vector menos Z es un vector paralelo al anterior, y cuya suma, si sumamos menos Z más Z, me va a dar el elemento neutro, porque los vectores mismo la misma altitud, tiene la misma dirección. La suma es 0. Entonces, por lo tanto, si vamos multiplicando el escalar alfa, luego que multiplica, yo puedo tener un vector
alfa por b. Alfa por b del vector b es paralelo a la magnitud que tiene el vector, tiene la misma dirección, puede tener sentido contable si la escalar es negativo, en el mismo, en la misma superficie donde estamos graficando. Si yo tengo dos vectores, va a ser este como el vector, entonces me va a dar un vector anterior que va a ser alfa menos b. También estamos viendo que va a ser más grande, pero podemos sumar y el resultado va a dar el mismo vector. Esa es la situación en la cual está. Bueno, situación en la cual digamos que van a hacer. Entonces, si ustedes se fijan, este plano es, y tenemos 10 axiomas. Este es un espacio vectorial. Los 10 axiomas, y en el sentido que espacio vectorial hemos generado, hemos construido vectores como se manejan en física, entonces conjuntos construidos en base a las necesidades que tenemos. Y bueno, vamos a ver las aplicaciones que tienen estos espacios. Tenemos. ¿Pregunta adicional? Bueno, podemos ir avanzando en espacios vectoriales. Vectorial R3, coordenadas, y ese es acostumbrado a ganar X, Y, Z. Donde tenemos tres ejes, llamamos tres dimensiones también, ¿verdad? Tres dimensiones, o sea, nosotros para ver gráficamente, o realmente cualquier pieza es suficiente dibujarla en tres dimensiones. Y tenemos cualquier pieza, real, cualquier cosa se puede interpretar y definir primero. Mismo, si ustedes sacan un vector, otro vector B, entonces es U más B. Es conmutativo, B más U es lo mismo que decir. Entonces, ustedes analizan, tendríamos que demostrar lo mismo que hemos ido trazando en R2. Mostrar que R2 es un espacio vectorial, R3 también va a ser un espacio vectorial. O sea, que cumplan. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, R3, imaginen R3, una imaginación que se puede dar nada. También por inducción, pero a partir de eso, R4, cuando interpretamos un vector que tiene 4 coordenadas, así, es un elemento de R4, no hay interpretación gráfica. Y en matemáticas se dice que superficie, un vector
Bueno, un vector con un elemento que tiene 4 coordenadas. Imaginarnos como una sexta que está ahí, un vector definida. ¿Amén? A partir de ahí también podemos decir que es superficie, porque no podemos. Y también razonando en forma de inducción, vemos, esto es un espacio vectorial. Opción que a la n es un espacio vectorial, podemos ver, determina x1, x2, un vector n coordenadas, de manera que estamos en ese centro. ¿A ver? No sé si tienen preguntas. El decreto supremo ha dicho va a venir Simón. Tenemos no sé si tienen preguntas. Bueno, volvamos a nuestra presentación inicial. Vemos vectorialmente lo que habíamos mostrado. Habíamos ido que gráficamente es un espacio vectorial en R2, está presentado en su pantalla, espacio vectorial R2. Lo mismo para L3, que tiene 3 coordenadas y que podemos identificar en 3 ejes, que es un sistema, que es un sistema de referencia, sistema y que nos permitirá definir a la n. Entonces, por inducción, demostramos que este es un espacio vectorial. Acción, sin necesidad de estar demostrando a cada uno que se une con. ¿Está bien? Hemos ido definiendo al principio que estos espacios vectoriales no solamente pueden ser vectores, elementos. Entonces, otros elementos, cuando resolvamos problemas,
con vectores. Nos vamos a referir con todo con vectores. Realizar con vectoría unos ejemplos con otros elementos que sean distintos. Quiero mostrar que también hay otros elementos como matrices 2 por 2. Por ejemplo, no decimos R 2 por 2 como exponente. Matriz A y la matriz B. Sumamos. Hemos visto que la suma es también de 2 por 2, la matriz resultante. Es la suma de sus coordenadas correspondientes. Y ahí tenemos. Efectivamente, sumar desde el primer elemento de la matriz, está en la primera fila, que está en la fila 2, columna. Pero si acaso el vector A y lo llevo vector equivalente, acaso la primera fila, y con esa regla, esa matriz es un vector, uno para B. Yo sé que estos dos vectores están en R4. Y he demostrado prácticamente porque se entiende de vectores de L4 es un espacio vectorial. Un espacio vectorial indeterminado, es muy grande, tiene infinitos elementos. Entonces, ¿para qué voy a demostrar dos matrices? Es una matriz 2 por 2. Ver si la suma vectores de L4, vector en 4. Y lo mismo en la segunda línea en la que muestro un escalar por una matriz, que también es lo mismo que escalar. Que nada más equivalente de la matriz. De R4. Vamos a estar viendo que R2 por 2 también es un espacio vectorial que cumple los mis axiomas. Tratamiento de vectores equivalentes. ¿Todos están comprendiendo? Marcelo, Fabio. ¿Entiende? Sí, Inge, se entiende. Diana, no se ha dormido. Bueno, entonces, fíjense la de manejar los exámenes, en lo que va la teoría de los libros, los ejercicios. Entonces, cuando apliquemos las vectoriales, esos elementos, esos espacios vectoriales, resolver y el resultado lo lleva una matriz en orden invertido, respetando la posición. También por inducción podemos demostrar que M es un espacio vectorial. O sea que todas las matrices de cualquier tamaño también son espacios vectoriales respecto de la suma de matrices y el por esa matriz. Las dos operaciones que son las posición interna y externa, espacios vectoriales. Tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo de elementos que se llama aparece en su pantalla, ¿no ven? Ese.
que tal vez voy a hacer el caso de los polinomios más simples, de una sola variable y de grado. Entonces cada polinomio es distinto. Entonces podríamos el polinomio p de x, por ejemplo, el primero que tendría ahí a 3x cubo más a sub 2x cuadrado sub 1x1 más a sub 0. Todos los polinomios de grado menor o igual a 3. Y lo mismo para el otro polinomio. Q. Entonces son dos polinomios en forma o cualquier en ambos casos. Entonces, mostrar que también esto es un espacio vectorial y voy a usar lo mismo. Cuando trabajamos con polinomios nos piden siempre que estén ordenados y completos. Damos y ordenamos. No, ordenamos como decreciente, ¿no? Y colocamos los coeficientes en ese orden decreciente. Coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada, en el polinomio. Lo mismo para B, mostrar los 10 axiomas de los polinomios. 4 también es un espacio vectorial. Tendría los 5 axiomas respecto de la suma. De un escalar, hay un pequeño gran error. Tiene que haber un paréntesis, ¿no? Buscado en la presentación. Nada es perfecto si tenemos errores, ¿no? Paréntesis del polinomio. Multiplica. Es lo mismo que alfa que multiplica los polinomios ordenados en forma decreciente, ¿no? Y también es un elemento de R4, un vector de R4. Y por lo tanto, llevando la teoría, podemos decir que P sub 3 entonces esto nos da que cualquier ejercicio, los polinomios los llaman vectores, se aplican la teoría y después lo vuelven a llevar de manera que esto se suele. Y bueno, también haciendo que la teoría es la misma, se hace más mecánico, concepto que ahora podemos usar, y a un espacio vectorial grado n, ¿no? Y bueno, entonces es un espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Y bueno, tal vez en algunos libros van a ver algunos ejemplos que se definen, otras reglas, otras operaciones. Son dos operaciones que nos definen, ¿no? En todos que usamos en el álgebra, la suma y multiplicación. Diversos espacios vectoriales diferentes. Entonces, ese es un espacio vectorial. Bueno, avanzando un poco, vamos a vectoriales únicos, los más fáciles de memorizar. B es un espacio vectorial. Elemento neutro quiere a la n. Y es un espacio vectorial, o sea, cumple los 10 axiomas. Sumo este vector con otro vector nulo, entonces la suma es 0. La cantidad de escalares que tenga cualquiera siempre me va a dar 0, entonces es el espacio vectorial más pequeño que los espacios vectoriales tienen infinitos elementos.
Y el segundo, bueno, el espacio vectorial es el mismo subespacio vectorial, ¿no? Y que un conjunto es subconjunto, podemos decir, es una teoría en la cual está, entonces se menciona que el espacio vectorial es el siguiente, en la cual decimos, hablamos de subespacios vectoriales. Hablemos de espacio vectorial, siempre voy a poner conjunto de forma rectangular, porque es un conjunto indeterminado, ¿no? Es un espacio vectorial. Tener subconjuntos están dentro de L2. También E son denominados subespacios vectoriales de L2 porque están dentro de L2, son subespacios. Y para espacios, la condición es de que también sea un espacio vectorial. Que demostrar para T acciones. Bueno, ese trabajo es muy tedioso, entonces, en la lineal han puesto condiciones necesarias y suficientes, conjunto, que sea un subconjunto de R2, porque T está dentro, subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, yo lo resumo en 4. Entonces, la primera es que S, T y cualquier conjunto sea la condición necesaria y suficiente. Que los dos o varios distintos del conjunto vacío, ¿no? Un elemento. Y hemos dicho que son sus espacios sería el conjunto más pequeño. De composición. Los dos vectores que están en el conjunto T sería no pertenecen a B, estaría demostrando que B es L2. B1, B2 que pertenecen a T o a S, ¿no? Tiene que estar en S o en T. Entonces, si ustedes ven en el cuadro, en la figura, tengo un vector B, sumo los dos, me da en el mismo conjunto T. Escalar alfa cualquiera, B sub 1 y está en el mismo conjunto T. Entonces, el axioma suficiente 3 y 4, 1 y 6 de los condiciones necesarias y suficientes para la existencia de vectoriales. Están los 10 axiomas. En la mayoría de los ejercicios siempre planteamos mostrar los 10 axiomas que estoy mostrando en su pantalla. Entonces, esos 10 axiomas yo puedo mostrarlos las 4 condiciones necesarias y suficientes, ¿no? La primera y la segunda son de concepto y la cuarta se tienen que demostrar. Entonces es un camino más corto para demostrar que un conjunto, un espacio vectorial. Bueno, práctica, ahí tenemos vamos a demostrar. ¿Sí?
Entonces, sobre un ejercicio para definir si es un espacio vectorial o no. ¿También alguna duda? Bueno, vamos a resolver el ejercicio que dice R2 por 2. Sale. Ese es el conjunto de las matrices B, C, D. Y está en R2 por 2. Tal que la matriz aquí está. Okay. No. Dice que está dado por las matrices A es igual a B, B, A. Entonces nos piden demostrar que es un subespacio vectorial. B por 2, que es el espacio vectorial B. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a demostrar con las 4 condiciones necesarias suficientes. Que dice que ese conjunto, en este caso de R2 por 2, que es el espacio vectorial. Es por definición, ¿no? Porque por definición está definido que sus elementos matrices de 2 por 2. Una relación. Esto como una relación. ¿Vale? Cuando es una ecuación, cuando ya planteamos el problema. ¿Por qué es una relación? Dice, es una matriz. Donde la primera coordenada es A, en la segunda fila y segunda columna también es A, es la misma. Está en la primera fila, segunda es B, y el primer elemento que está en la primera columna es su opuesto. Es la relación que establece, no es una ecuación. ¿Está bien? Entonces, indica que los elementos son matrices de 2 por 2. Entonces, cumple. La segunda, que ese es distinto de la simple. Pues aquí vamos a demostrar si ese es cero, 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 esté en ese. ¿Se acuerdan que ese es elemento neutro y tiene que estar en todos espacio? Ya. Verificar si está en ese. Entonces, si está en ese, debe cumplir esta relación. Entonces dice, si B es 0 menos B, va a ser menos 0. Claro, el 0 no tiene signo, puede ser negativo, puede ser positivo. No, que no tiene, no se presenta una cantidad. Entonces, positivo o es negativo. Hay un elemento que es distinto. Elementos uno es uno
que está en S. Y otro elemento más. Hay una A sub 2, B sub 1, B sub 2, y este es A sub 2. S. Entonces, lo que debemos demostrar que la suma A1, B1, suma también está. Pues tenemos que demostrar que eso es. Entonces, hacemos la suma. Uno más. 2, B1, B2, y A1 más A2. Y esto está en S. Tenemos que demostrar que eso está en S. Si nosotros analizamos esta matriz, 2 es el mismo que está en la condición, cumple la condición que está por los elementos de la diagonal principal. Es 1 más 2, para que usamos menos, se vuelve más. Los elementos de la diagonal secundaria son unidades de ciclo. De la condición de S. Esto es verdad. Para todos, hemos partido de una igualdad de dos matrices cualesquiera, entonces estamos mirando que cumple. ¿Vale? Y por último, la cuarta condición, alfa, por este vector, A1, B1, 1. Entonces, esto tenemos que mostrar que es S. Y por condición sabemos que la multiplicación es alfa por H1, B1, menos 1. Y nuevamente las condiciones, los elementos de la diagonal principal, de la diagonal secundaria son iguales y cambian de signo. Cumple la condición de multiplicar un escalar por una matriz que está en S. Y cumple. También está en S. Entonces, si ese es un subespacio, hemos visto que también S es un, es decir, cumple los bisexionales. Entonces, este camino también podemos determinar que cualquier conjunto se denomina espacio vectorial, no necesitamos demostrar los 10 axiomas, ¿no? O sea, esa condición. ¿Está bien? ¿Alguna? Bueno,
para terminar esta clase, un subespacio vectorial. El más pequeño, normalmente lo decimos por el 0 de B, dentro de un espacio vectorial. El espacio vectorial más pequeño. Es llamado espacio vectorial. El espacio vectorial, o podemos decir el canónico, ¿no? Más sencillo, que tiene todo. Yo voy a utilizar en la teoría el 0 de B, el 0 de B doble también, si hablamos. Donde es llamar, y este que hemos visto, mismo conjunto E de a la n, entonces un subespacio es también el mismo punto el mismo conjunto también podría decir si fuera ese y el otro es B, ese es el conjunto de a la n que habíamos mencionado antes. Los dos subespacios vectoriales más sencillos o los canónicos que se llaman. Bueno, ¿tiene más preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ¿qué dices? Hola, hola. La fecha de la práctica lo podría mover unos días más, por favor. Sí, Inge, por favor, hasta domingo aunque sea. Sí, Inge, por favor. Inge, por El favor. domingo. Antes que me No, olvide, hay una... de sistemas de ecuaciones. no, la de... no, Inge, la de determinante es la que es para el viernes. Sí, la de determinante lo puede mover para el día domingo, por favor, Inge. Es que es un poquito larga. Determinantes, entonces mañana tienen que entregar, entonces lo diferimos para... ¿Todos están de acuerdo? Para el lunes. Sí, Inge, por favor. Sí, Inge. Lunes. Lo he corregido. Sí, gracias. Está corregido. Gracias, Inge. Mañana no voy a pasar clases y pasaremos, nos vemos domingo a las 7 de la noche. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Domingo vamos a pasar la clase. ¿Listo? Gracias. Nos vemos.